Lucía, vamos a hablar sobre el patriarcado. Para empezar, me interesa tener una definición de tu parte, ¿sí? ¿Qué entendés por patriarcado? Entiendo que es una estructura, una construcción social en donde están las personas con pene por sobre cualquier persona gestante o cualquier persona con vulva. Muy resumidamente, extremadamente resumida la situación. Ok, hagamos zoom. Me parece muy chistoso como lo definiste. Ok, Todo me, eso. me interesa preguntarte en qué sentido pensás que están por encima. O sea, ¿qué hace que digas que las personas con pene... Te voy a preguntar y vamos a hablar en los términos que a vos te quede cómodo, A ver, pero dale, dale. ¿podemos simplificar personas con pene como hombres y personas con vulva como mujeres? ¿Podemos hacer esa simplificación y dejar afuera a el 0,01 de la sociedad que quizás se puede sentir ofendido, quizás de una manera válida? Pero ¿te parece que podemos hacer esa simplificación solamente para hacerlo más fácil al Bueno, dale, diálogo? dale, dale, dale. Excelente. Acepto eso, no estoy de acuerdo, Ok, pero lo acepto para que sea sencillo para dialogarlo. muchas gracias. Me interesa preguntarte eso. ¿Qué hace que digas que los hombres están por encima de las mujeres en este sistema? ¿En qué términos? En todos, en absolutamente todos, en lo económico, en lo laboral, en lo cultural, en la música, en las artes. Me parece que, bueno, algo que se me ocurre, a mí me gustó mucho el rock and roll y hay que pensar, repensar si hay artistas mujeres sobre los escenarios que hagan rock and roll, cuánto les cuesta llegar a estas mujeres a esos espacios de poder o de decisión y cuántas artistas mujeres también un poco toman como una postura y eso también está muy mal visto y se las critica mucho incluso por ser mujeres. Digo, hay mucha, pienso por ejemplo, yo enlazo todo y me gusta pensarlo desde todos los lugares, como por ejemplo Lali en este momento, en este contexto que está tan complicado, cómo fue juzgada por posicionarse, por tuitear 4 palabras, cómo fue juzgada por esto mismo, por un tuit, por algo tan básico, y cómo ha habido otros artistas varones que también se han posicionado y sin embargo no han sido juzgados como lo ha sido ella. Ok, déjame proponerte algo y Dale, decime si estás de acuerdo con esto o no para dale. saber si lo estamos viendo de la misma manera. ¿Dirías que el patriarcado de alguna manera tiene que ver, o el concepto de patriarcado tiene como idea fundacional una diferencia entre hombres y mujeres? Y como, no solamente eso, sino como la importancia que tiene el sexo a cómo sos visto en la sociedad. Hay que primero diferenciar qué es el sexo y qué es el género, Ujú. cómo se diferencia el sexo del género, qué tiene que ver una cosa con la otra y qué no tiene que ver una cosa con la otra. Primero desde ahí, para pensar la discusión un poco más profunda. Y después, me parece que el patriarcado viene de la mano del machismo, viene de la mano de una construcción social, muy resumidamente una construcción social, histórica, mundial, en donde los varones, para resumirlo y para encontrarlo de una forma un poco más resumida, los varones terminan estando por sobre, o teniendo más posibilidades, si querés pensarlo de otro lugar, teniendo más posibilidades en todo ante las mujeres o diversidades. Ok, dame dos toques, necesito, tengo como cuatro preguntas para Dale. hacerte. Me interesa preguntarte eso porque me mencionaste dos veces que es una construcción social. ¿Pensás que tiene alguna... Hagamos la observación, vamos a hacer la observación de hay más hombres, más presidentes hombres, más CEOs o gerentes hombres, como Sí, están mejor posicionados en términos de poder, vamos a decir. sí. ¿Estarías de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo con eso. Lo que cuesta, hablando de esto, por ejemplo, de los presidentes, Ujú. lo que cuesta a las mujeres llegar al poder, habiendo tantas personas, tantas propuestas Ujú. innovadoras por parte de mujeres que traen una nueva discusión política, que traen nada, cosas nuevas, que es un poco esto lo que está buscando la sociedad, me parece, en este momento, algo nuevo, algo distinto, algo que salga un poco de la estructura. Bueno, hay un montón de mujeres que están proponiendo cosas muy piolas, pero los medios de comunicación no te acompañan, no te acompaña la sociedad, no te acompañan un montón de factores que terminan formando parte de esta sociedad machista en la que formamos parte. Bien, dame dos toques. Posta necesito como hacerte muchas preguntas para tratar de entenderte. Dale. Ok, bien. La mayoría de los puestos de poder están ocupados por hombres. Esa observación estamos de acuerdo. ¿Vos lo atribuís a una construcción social? Me interesa preguntarte si pensás que tiene un factor biológico o es todo únicamente social. ¿Entendés? Como puede haber, así como somos
seres biológicos, porque es más vale, la cultura existe y el patriarcado puede ser un término que es una construcción social y es un término social del lenguaje, pero al mismo tiempo podemos observar otros primates, cierto que somos mamíferos y somos de la familia de los monos, cómo se comportan otros primates y cómo se organizan jerárquicamente. Entonces, ¿pensás que tiene un componente biológico la organización que tenemos o es únicamente sociocultural? ¿Cómo lo ves? A mí me parece que es una construcción sociocultural, pero no hay que dejar de lado, porque por ejemplo, si vamos al sistema reproductor, por ejemplo, Dame un toque. Dale. Necesito que... dale. Porque hay muchas cosas para hablar y tenés mucho... Como puedo percibir que es algo que te interesa y como que tenés varias cosas para pegarlo. Para como pegarle de distintos lados, a eso voy. Pero me interesa que me respondas este punto sobre... Si tuvieras que darle un porcentaje, ¿cuánto pensás que es cultural el ordenamiento jerárquico donde los hombres tienen una tendencia a estar más marcados en posiciones de poder? ¿Cuánto dirías que es factor biológico en porcentaje y cuánto pensás que es sociocultural? Va de la mano. ¿50-50? Sí, va de la mano. Ah, ok. Va de la mano, lo considero que va de la mano, pero porque tiene mucho que ver esto de lo biológico con lo sociocultural. En realidad somos seres sociales, todos, y todo se construye en base a eso. Sobre eso, me interesa interrumpir solamente para saber cómo piensas. Disculpa si... Sí. Me interesa preguntarte eso, si piensas que hay algunas cosas que salen como de la biología o de la realidad hacia arriba, en vez de que nosotros imponemos sobre la realidad. Por eso te traigo a colación esto de cómo se organizan, que tampoco te quise decir, estoy 100% seguro de que el 100% de los primates se organizan así. Creo que hay una tendencia a que en otras especies de primates y de monos, de simios, Sí. se organizan de igual manera como patriarcalmente, como los masculinos son los que guían la manada, vamos a decir. Sí. Por eso te pregunto, ¿es 50-50 para vos? A mí, sí, si lo resumimos ahí puede ser 50 y 50. Igualmente me parece interesante pensar que la sociedad o la raza humana es muy difícil compararla con el resto de los primates porque se relaciona de otra forma completamente distinta. Tenemos la capacidad de comunicarnos, tenemos la capacidad de sentir, de poder demostrar, de vestirnos, de expresar lo que nos pasa a través de la vestimenta. Digo, hay un montón de factores que terminan siendo... que terminan involucrando mucho a esta cuestión del género, que tiene que ver, por ejemplo, yo hoy salgo con esta remera escotada, pero digo, no sé si un varón, digo, esto es una construcción, que yo pueda salir con esta remera, esto es una construcción, que vos puedas tener un traje, yo sé si salgo con un traje mañana y no sé si... Bueno, ahora capaz que estamos en una sociedad un poquito más aceptada, pero digo, se corre un poco de la norma que debe ser un varón y una mujer. O sí, un varón y una mujer, que también son estructuras sociales, digo. Vos antes me preguntabas, me quedé pensando en eso, me preguntabas esto qué tiene que ver lo biológico o hasta dónde tiene que ver lo biológico. A mí me parece que tiene bastante que ver, no sé si más del 50%, pero sí es un factor que... Digo, por ejemplo, te pongo otro ejemplo desde otro lugar. Una persona trans, una mujer trans, tiene pene, exactamente igual que los varones heterosis o los varones construidos normalmente, y sin embargo no están en los lugares de poder, no llegan a los lugares de poder, no forman parte de las discusiones importantes, digo, entonces tiene que ver, pero al mismo tiempo se aleja un poco de ahí. Me interesa preguntarte porque es muy interesante esto. Mencionaste Lali también. Voy a atar esto que voy a decir de los trans con Lali. Lali es una persona que tiene mucho poder, que le va muy bien, que es muy celebrada por hombres y mujeres, presumo. Presumo que más mujeres que hombres en cuanto a su fanaticada por la música que hace. Pero más allá de eso, como alcanzó un lugar de poder y de dinero y todo. Ahora, ¿lo alcanzó por su talento o lo alcanzó por sus genitales? A las mujeres en el rock, puede ser que no llegan porque hay una estructura opresiva, social, invisible, porque yo te digo la verdad, nunca tuve una conversación con un hombre de decir, che, estamos perdiendo, tenemos que reganar el control. No es algo que se hable como en diálogo, es como... Está muy implícito. Eso me interesa preguntarte. ¿Pensás que es una estructura implícita, invisible, social, que oprime a las mujeres y que tiene como objetivo implícito, porque no es expreso, tiene como objetivo implícito oprimir a las mujeres y es por eso que las mujeres en el rock no tienen más éxito? ¿O es que quizás no hay tantas mujeres que les interese ser estrellas de rock, o las que las hay, la gente no las elige porque no les gusta su música? Así como hay muchas otras bandas de rock de solo hombres que nunca llegan al poder o que nunca llegan a la fama. ¿Cómo te suena? Es como, ¿pensás que, esto me interesa preguntarte, si pensás que es el factor principal el hecho de que sean mujeres? Sí. Ok,
Es eso, ok. Sí, sí, sí. Y me parece, ¿sabes qué? Hay muchas artistas mujeres. Yo trabajé muchos años con una productora de eventos. em, y hay muchas mujeres que hacen cosas muy copadas y que no llegan. Porque no se les da el espacio, Ujú, no se les dan las oportunidades. No hablo de que les des un estadio, hablo ujú, de que les des el lugar a una saxofonista en una banda, ujú, que pueda mostrarse básicamente con lo que hace, pero no. Vamos al rock and roll si querés, que es ujú. un género machista, a más no poder. Está en la historia, está visto. Sí me parece esto, que las mujeres les cuesta llegar a los lugares de poder, aún más en el rock and roll, en la cultura, en la música y en la vida en general, pero aún más en el rock and roll, porque es un género que está muy marcado por los varones, Ujú. está construido por los varones. Si vos te pones a pensar, las grandes del rock, ¿quiénes son? Y no sé, Fabiana Candillo, Hilda Lizarazu, que han sido, entre comillas, quienes acompañaban a los varones, porque Fabi y Hilda iban a la par de Charlie o de Fito, digo, no es que Ujú, ellas eran las artistas principales en estos proyectos. Entonces, si te pones a pensar quiénes son las mujeres históricas en el rock, ujú. y tenés que hacer como un análisis, vos si pensás en los varones en el rock, y bueno, la nacional, Charlie Larrenga, no sé, Fito, se te aparecen un montón de nombres, pero si Sí. tenés que ponerte a pensar en las mujeres, bueno, hay una cuestión ahí que tiene que ver con esto de la dificultad de poder acceder a estos lugares Ujú, que deberían ser buenos. Y hablando de Lali, que me preguntaste antes de Lali, ujú. sí me parece que es una trabajadora que viene trabajando desde toda la vida, que eso es algo que se sabe públicamente, es una trabajadora de la cultura y que la hizo ella sola. La hizo ella, se levantó ella sola porque es una trabajadora y me parece que el mayor respeto y el mayor respaldo que ella tiene es poder decir, yo trabajo desde toda la vida, por eso hoy estoy donde estoy, que es estar haciendo, no sé, 4 o 5 veles, que a mí me parece una locura para una mujer, digo, la primera mujer en llenar tantos veles. Eso me interesa bueno, creo que no estoy en desacuerdo con vos en eso, en cuanto a el éxito merecido de Lali, porque a la gente le gusta y lo elige. Creo que en lo que estamos en desacuerdo, y decime por favor si estás de acuerdo con la raíz de nuestro desacuerdo, es que vos atribuís el hecho de que no haya más mujeres en posiciones de poder Ujú, o en posiciones de fama ujú. a el hecho de que sean mujeres y no a otros factores. Como por ejemplo, te voy a contar una, por ejemplo, el interés. Como por ejemplo, en las ciudades nórdicas son las ciudades que más esfuerzo han hecho para igualar las condiciones y las oportunidades para hombres y mujeres. Sí. Y lo que vieron es que no, la elección de carreras universitarias no confluye. O sea, no es que todos eligen 50% igual, sino de que si igualas todo en la sociedad, las carreras son más propensas a caer en intereses biológicos. Y ahí lo podés debatir y podés buscar si lo que estoy diciendo es verdad o no, pero las mujeres tienen un interés generalmente por personas más que por cosas. Entonces tenés más ingenieros, por decirte, porque no sé, a los hombres les interesan más las cosas, y ahí podés ver cómo es el patriarcado el que empuja autitos a los niños o son los niños que les gustan los autitos. Lo podemos debatir. Pero bueno, es eso, si es biológico o si es social. Los Sí. países nórdicos balancearon todo el lado social y de las oportunidades y vieron que hay más mujeres yendo a carreras que son de intereses con personas, sea enfermeras o maestras jardineras o maestras, entonces como o cuidado de gente. Ujú. Entonces, eso Sí. es como te tiro esa idea de entiendo bien y de vuelta, volviendo a lo que estaba tratando de decir es sobre la raíz de nuestros desacuerdos. Yo entiendo de que puede ser por interés y por elección del mercado. ¿Me entendés? Como yo entiendo lo que me estoy diciendo, hay muchas mujeres que no llegan. Está bien, hay muchos varones que no llegan. Pensá, Sí. vos me decías el patriarcado y estamos hablando de posiciones de poder. Lo que no estamos hablando es el 95% de los hombres son los que hacen a la población de la cárcel. El 99% de los hombres son los que cuelgan cables y son albañiles. ¿Deberíamos igualar El todo 90% de 50%? las mujeres son las que trabajan adentro de sus casas cuidando a los pibes. 100%, pero lo que te digo es, la idea de, como es un fundamento del patriarcado, como que deberíamos igualar todo al 50%. No, 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 no. Ah, ok. No, no, no. Me parece que es muy, muy personal eso, es muy individual. Ujú, Es muy difícil analizar la sociedad cuando la sociedad está en constante cambio ujú. y poder pensarlo en 50 y 50 o en un porcentaje. Yo no, a mí me cuesta pensarlo así, Ok. pero sí te puedo hablar de la realidad. La realidad es que acá haces 3 cuadras y tenés 5 pibas haciendo música en la peatonal queriendo llegar a algún lugar.
Sí, hombres también, pero por eso... Hombres Por también. eso. Pero digo, es más, hay una construcción que tiene que ver con, porque la realidad es que nadie vive, o es muy difícil vivir del arte. Buen punto. Es muy difícil vivir Sí. del arte. Entonces, me parece que, no sé si por una cuestión de interés, pero sí me parece que las mujeres hoy tienen otras urgencias a resolver, como por ejemplo cuidar pibes, maternar, llevarlos a la escuela, laburar, mantenerse sola, etcétera, como para estar Sí. quizás dedicándole tanto tiempo a algún hobby. Y pasa generalmente, digamos, con las trabajadoras de hogar, las amas de casa, em, de esto de tener que dejar de lado algo que les gusta hacer por cuidar a los pibes, maternar, llevarlo a la escuela, limpiar la casa, etcétera, etcétera. Más allá de si tiene que ver que estás en pareja o no con un compañero o con una compañera que te acompañe en esta tarea de que debería ser compartida. Más allá de eso. Em, Volviendo al tema de las artistas mujeres, sí me parece que es muy complicado. Pero por esto que te digo, porque vivimos en una sociedad machista y más aún la música, la industria de la música. Déjame Dale, preguntarte eso. dale. Un par de cosas. Una, si estamos de acuerdo en la raíz de nuestro desacuerdo. Y otra, Estamos de acuerdo en la raíz de nuestro desacuerdo. perfecto. Bien ahí. Llegamos. Me interesa preguntarte eso. ¿Qué te hace decir que es una sociedad machista? O sea, ¿en qué factores te basás para decir que es una sociedad machista? ¿En qué me baso? En que, por ejemplo, te puedo dar desde todos los puntos, desde lo laboral, por ejemplo, y te lo puedo dar con cuestiones muy puntuales de lo difícil que es. Quizás en las grandes capitales es un poco más sencillo, no voy a hablar, yo no soy de acá, Ok. soy de Santa Fe, de una ciudad de Santa Fe que se llama Rafaela, en donde por ahí las posibilidades son un poquito más limitadas. Y al ser las posibilidades más limitadas, vos te empezás a ver puntualmente por qué son más limitadas o por qué hay gente que les cuesta llegar a distintos lugares. Por ejemplo, dos personas de la misma edad, varones y mujeres, están buscando un mismo trabajo, que es, por ejemplo, en una metalúrgica. ¿Quién va a entrar en esa metalúrgica? Hombre, 100%. Bueno, ¿por qué? Yo diría tradición y quizás como por lo que hablamos del interés generalmente. Hay muchas mujeres que quieren entrar en metalúrgicas en Rafaela. No conozco muchas. Años enviándole currículums a las metalúrgicas, yo, mi familia en general. Entonces te lo puedo hablar desde ese lugar. Después te puedo decir, qué sé yo, desde la educación. ¿Cuántas mujeres hoy están dentro del sistema educativo? Que, primero que son las que maternan, va, desde el vamos, las mujeres son las que generalmente tienen los pibes al poder o a cargo de ellas, generalmente. Eso no termina afectando en lo laboral, no termina afectando en lo educativo, sin ir más lejos, cuántas pibas embarazadas tenemos de 15, 16, 17 años que tienen que dejar la secundaria porque están solas, porque si fuera que tienen a alguien que las acompañe en esa situación, bueno, capaz es distinto. Pero también hay una cuestión de la familia, de qué pasa con la familia, de tener una nena, tu hija de 15 años embarazada, qué haces como vos como familia. Hay un montón de cosas que tienen que ver y que terminan acompañando a esta idea del machismo o de las pocas posibilidades que hay para las mujeres en los distintos factores. Porque quizás si tenés una familia que sepa acompañarte a vos como madre soltera joven, o que tenga las herramientas, quizás es un poquito más sencillo. O la vida no te parece tan dura, digamos. Dame dos toques. Decime cómo te suena esto. Tengo muchas cosas para responderte sobre lo que dijiste. Me dijiste sobre la familia, como de la familia como contención. 100%. Tenemos un problema sobre eso, pensamos que todas las familias tienen igual de validez en términos... Vos no pensás que sea así. ¿En qué sentido? En términos, yo lo estoy pensando en términos de resultados. Creo que deberíamos tolerar, como aceptar a personas que se desvían de la norma y como no condenarlos con el dedo de así como no, vos estás mal, como ¿por qué te separaste? Como era antes, como ¿por qué te separaste? Estás mal, como no. Aceptarlo, pero al mismo tiempo reconocer que hay una configuración que da mejores resultados. ¿Cuáles son los mejores resultados? ¿Cuáles son los factores que no los tenemos ahora? Pero si fuéramos a definir los mejores resultados, ¿qué factores te gustaría que veamos? ¿Qué te parece? Te hago una proposición y vos decime. Criminalidad, o sea, probabilidades de que caigas en cárcel, según la configuración de tu familia, ¿no? Más vale que puedas tener una muy buena mamá y te saca adelante y un muy buen papá o un papá adoptivo o lo que sea. X. Sí. Hay distintas configuraciones. Pero, ¿qué implicaría que sean mejores resultados? Eso es lo que estoy tratando de preguntarte para saber. ¿Sería menor probabilidad de caer en cárcel, menor probabilidad de caer en pobreza o de vivir en la calle o de drogas? ¿Te parece? ¿O mayor éxito educativo en términos de carreras universitarias? ¿Pensás que esas son buenas, te digo, para buscarlo después, para sacar nuestras conclusiones?
Quizás no hablemos nunca más, pero vos cuando llegues a tu casa o yo cuando llegue a mi casa podemos hacer la investigación. Te estoy proponiendo si pensás que esas son buenas métricas para definir sobre la configuración de familia, si tiene mejores resultados una que otra. ¿Te parecen buenas métricas? ¿Hay alguna otra? Sí, me parece que es muy difícil pensar en una buena o mala familia o buena o mala compañía, pero porque vos pensás que uno lo está juzgando o pensándolo desde la afuera y no desde la adentro. Pero Porque si poder, vos estás desde adentro, si yo puedo decir, bueno, mi familia son todos criminales, es la mejor familia que tengo porque es lo único que yo conozco. ¿Entendés? Es la mirada ajena. Y a mí me hay, cuesta mucho posicionarme desde ese lugar para poder medir. Más que nada porque sí me parece que obviamente hay distintos factores que terminan involucrando a las familias y que esto genera que los pibes, pibas, generalmente niños, niñas, que son los que están en vulnerabilidad, terminen saliéndose de la norma o de lo que debe ser correcto, etcétera. No, hablo de, no sé, cuestiones de criminalidad, cuestiones que terminan cayendo en el robo, porque quizás, no sé, no tenés tu familia no labura, no se queda sin trabajo, tenés que salir a hacer plata. O hacerla o no hacerla, o bueno, cada uno sabrá cómo consigue la plata, ¿viste? para saber si estamos de acuerdo. ¿Estamos de Sí. acuerdo en que hay formas mejores de vida? ¿Hay formas mejores de vida? Que Y a dan mí me mejores parece que, resultados. a mí me parece que cuando tenés el bolsillo con plata, te preocupan cosas más, no voy a decir banales, pero me parece que quien no tiene plata en el bolsillo se La- preocupa por cosas más importantes. ¿Pensás que la moralidad es un juego de la burguesía? ¿La qué? ¿La moralidad es un juego de la La burguesía? moralidad es un Si juego de sos la pobre no podés tener burguesía. libre albedrío y es como, bueno, o te perdonamos que hagas lo que quieras por ser No, pobre. no, ¿Robar está bien si sos pobre? no. ¿Robar siempre está mal? Robar siempre está mal. Robar siempre está mal, matar siempre va a estar mal. Ok. Sí me parece que sí, que hay que mirar a la sociedad con un poquito más de amor, no mirar al otro con tanto desprestigio, entendiendo la sociedad en la que estamos, entendiendo el contexto en el que estamos, entendiendo que hay mucha gente que no tiene las posibilidades y las oportunidades que quizá vos, yo que estás vestido de traje o yo que me acabo de ir a comprar un par de zapatillas tenemos. Entonces me parece que cuando te posicionas desde ese lugar y empezás a mirar con un poquito más de amor a la sociedad y que intentando comprender al otro y capaz que no escupís tanta mierda. Banco, no creo que estemos escupiendo mierda. Lo que estoy diciendo es, ¿pensás que hay formas de vivir la vida que son mejores que otras o que dan mejores resultados? Resultados, por ejemplo, llegar a la universidad y ser ingeniero, ¿eso es un mejor resultado? Es un buen punto. ¿Qué métricas dirías que dan una mejor vida? A mí me parece que la felicidad de uno y tener amor y compasión y la familia unida, o la felicidad, porque a veces la felicidad de uno es ser ingeniero y terminar la facultad y hay gente que la felicidad del otro es tener a su madre. Y eso para mí es una métrica, a donde uno se sienta feliz, se sienta cómodo consigo o con lo que logró. Para mí no es el éxito ser ingeniero, no es el éxito terminar la universidad. Para mí el éxito es otra cosa. Ok, banco. Entonces, volviendo a qué métricas podríamos usar para definir qué es una buena vida. Y vos me decís, va a ser en cada persona y al mismo tiempo lo interesante es que tenemos una sola vida. Entonces no vamos a poder pasar por todos los caminos para definir cuál nos convenía. Como que tenemos que tomar decisiones, yo lo llamo actos de fe. Porque decís, bueno, como creo que esto es lo mejor y no tengo ni puta idea si esto es lo mejor, pero voy a tener que apostar mi vida y mi tiempo en esto. Entonces, banco, no tenemos somos limitados, no tenemos el tiempo para hacer todo. Pero si tuvieras que apostar en tus intuiciones, ¿dirías que es más propenso a que alguien encuentre la felicidad a través de el robo, el asesinato, a través de la pobreza? Como No. sería mejor si alguien, creo que estamos de acuerdo en esto, como sería mejor si alguien tuviera mayores posibilidades económicas y al mismo tiempo si alguien actuara de acuerdo a el bienestar social. ¿Cómo suena eso? Como la vida también, ya establecimos que somos seres sociales y como vivimos en comunidad y hay formas de comportarnos que hacen que la comunidad se sostenga y florezca y formas en las cuales colapse la sociedad. Que esa es otra, que disculpa, voy a atar un poco y Dale. es muy de hacer porque, disculpa, los dos tenemos muchas cosas para decir, por ahí estamos rebotando un montón. Pero mencionaste esto de la universidad y de las mujeres en la universidad. Las mujeres, y me dijiste que alguien va a tener que cuidar a los pibitos y que por ahí, si necesitas ser madre, por ahí eso te corta las chances de educarte. ¿Te interesa que sigamos por ahí o no? Sí, 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 me interesa. A ver Ok, para dónde. bien.
Ahora, hoy por hoy, hay más mujeres recibiéndose universitariamente que hombres. A dónde está eso? Podemos buscar las estadísticas, las podemos buscar. Quisiera verlo. Las mujeres están recibiendo más que los hombres. ¿Qué estadísticas te convencerían? ¿El INDEC? El INDEC me convencería. Igualmente, Dame un toque, te tiro otra y le sumamos sobre eso. Hablé con un demógrafo, me dijo que en Córdoba Capital, que es una ciudad universitaria también, tenemos un ritmo, una tasa de fertilidad, tasa de natalidad de 1.3, lo cual es muy por debajo del 2.1, que es el reemplazo, cada 2 personas tener 2 hijos. Entonces, en todo Occidente, no solamente en Argentina y no solamente en Córdoba Capital, en todo Occidente las mujeres están recibiéndose más que los hombres, por ende consiguiendo menos parejas porque las mujeres buscan personas más competentes que ellas. Hay un estudio que dice que las mujeres son hipergamas, buscan hombres que sean más competentes que ellas por el costo biológico de criar al niño, porque el niño es más débil cuando es más chico, entonces la mujer necesita estar asistiendo al niño y no necesita a alguien que no sea competente al lado de ella, sino como alguien que pueda cuidarlos a los dos mientras la mujer se encarga del niño. Entonces, tenemos mujeres más desarrolladas en términos académicos, hombres que están quedándose atrás, menos paridad, entonces menos chances de conseguir pareja. Estamos empujando la edad en la cual tenemos hijos, entonces hay cada vez más maternidad. Entonces, las mujeres se están enfocando más en su carrera, hay una caída de maternidad. Eso, ¿Pero por qué será? ¿Por más posibilidades? nadie les está prohibiendo a las mujeres entrar a la universidad. No, nadie les está prohibiendo a las mujeres entrar a la universidad, pero no estamos teniendo en cuenta cuántas mujeres dejan la escuela. Entonces hay que pensar también esa estadística, porque estamos midiendo la universidad, que para llegar a la universidad tenés que pasar primario, secundario y universitario. No estamos contando cuántas mujeres dejan la escuela o se quedan en el camino de la educación. ¿A qué lo atribuís a eso? Lo atribuyo a que es válido, no conozco esta estadística que vos me comentás, por eso no te la discuto. Sí me parece que hay que también pensarlo desde otro lugar. Como es importante, hipotéticamente hablando, que sea real esto de las mujeres están recibiendo o están entrando a la universidad, pero también hay que pensar cuántas están quedando en el camino. Y hay que pensar esa estadística también. ¿Por qué esas mujeres no están llegando a la escuela? ¿Por qué no están terminando la escuela? ¿Qué está pasando en ese camino? Y hay que analizarlo con integridad. No es que son números sueltos que tiene. No, hay que pensar todo en una rueda integral en donde todo tiene que ver con todo. ¿A qué lo atribuís? Me interesa que me digas como qué factores atribuís que las mujeres y los hombres, quizás son factores distintos, pero decime cómo lo ves. ¿A qué atribuís que las mujeres y los hombres no terminan el secundario? ¿Pensás que es el patriarcado y como una opresión del hombre hacia la mujer? Sí. ¿O pensás que es la pobreza, la criminalidad, la droga? El patriarcado y el machismo es un factor que se suma a los consumos problemáticos, que no es menor hoy en este momento, las personas que están con consumos problemáticos, con esto que te digo de la falta de educación sexual integral en las escuelas, en donde las pibas terminan quedando embarazadas muy jóvenes y pariendo muy jóvenes. Tiene que ver con esta cuestión de estamos en un contexto económico muy complicado, en donde las familias y la gente no tiene plata, entonces hay gente que tiene que dejar la escuela para salir a laburar. Tiene que ver con todas estas cuestiones que veníamos hablando. Yo pienso en las mujeres porque es lo que a mí más me sensibiliza en este momento, porque son las que más expuestas y vulnerables están a todo. Me parece que los varones, en todo caso, si vos te quedás sin laburo hoy, bueno, mañana conseguís capaz en otro lado. ¿Pensás que eso es principalmente porque tengo pene o porque soy una persona competente? No, pienso que es aparte de que nadie te discute que seas una persona sumamente capaz. Lo que sí te discuto es que vos tenés la posibilidad de mostrar que sos una persona capaz. Y hay personas, y generalmente las mujeres no tenemos la posibilidad. Y te lo digo también en carne propia. Ok. Me interesa preguntarte solamente para no pasar rápido sobre este tema y darle un cierre. Al término de, me dijiste son varios factores, me dijiste el patriarcado es un factor, me dijiste el consumo problemático de drogas, me dijiste algunas mujeres quedan embarazadas de chicas y tienen que dejar la escuela, otras no tienen plata y tienen que trabajar, entonces son varios factores. Sí. Me interesa preguntarte, como en porcentaje, ¿a qué lo atribuís? O volviendo a lo que estábamos hablando principalmente, porque rebotamos por un montón de lugares y muchas gracias por tu tiempo, ha sido muy generoso con tu tiempo. Me interesa preguntarte sobre a qué porcentaje le atribuís al patriarcado sobre que las niñas no terminen la escuela. ¿Pensás que el patriarcado
Y decime, vamos a dar vuelta. Decime si estás de acuerdo con esta A definición, ver, ¿sí? dale. Para preguntarte. Me interesa preguntarte el porcentaje que el patriarcado explica este fenómeno de las chicas no terminando la escuela, el secundario, presumo. Eh, Patriarcado, yo lo definí como esto, decime si estamos de acuerdo en la definición o no. Es como una fuerza implícita sociocultural que hace que los hombres tengan más chances que las mujeres y que terminen en mayores lugares de poder. ¿Estamos de acuerdo en eso? Estamos de acuerdo en eso. Ok. ¿Qué porcentaje de este fenómeno de que las chicas no terminan en el secundario pensás que es explicado por el patriarcado y qué porcentaje está explicado por el resto? ¿Qué tan importante es, básicamente? A mí me parece que vamos con un ejemplo como muy puntual, que es normal. Una niña de 13 años, hija de madre soltera, por ejemplo, que es una realidad. La madre soltera tiene que sostener a la piba. No puede sostener a la piba. Esa piba tiene que salir a laburar. O tiene que encontrar la forma de hacer plata. O tiene que empezar a preocuparse por cuestiones mucho más importantes. Entonces me parece que es muy transversal. No sé si pasa por un porcentaje, porque para mí el porcentaje es un todo, ¿entendés? Para mí el patriarcado está al 100% dentro de todas estas, no voy a decir decisiones porque no son decisiones, pero situaciones que pasan con las niñas en las escuelas, que pasan con las mujeres en las universidades, que pasa, por ejemplo, con, no sé, sí, no sé, bebés en la guardería, que son las madres las que tienen que generalmente sostener eso, pagar esa guardería. Digo, y que si es una madre soltera, como suele suceder, es mucho más complicado. Entonces, para mí está un 100% involucrado una cosa con la otra. No te digo que es un 100% que tiene que ver el 100%, sino que te digo que es 100% transversal una cosa con la otra. Claro. Es como si como dirías, decís que todos los otros factores están como contaminados. Sí, creo que ya es suficiente tiempo, disculpa. Sí, ya va a estar todo mal, por eso, como va a estar todo mal después. Como decís que cada factor está como afectado por la idea del patriarcado, si lo agarré bien. Perfecto. Ha sido muy generoso con tu tiempo, por eso me interesa cerrar con una cosa y creo que lo podemos dejar por ahí. Y preguntarte, como antes de terminar, te voy a preguntar si hay algo que no tocamos que te hubiera gustado tocar y lo cerramos por ahí. La última pregunta que me interesa hacerte es si pensás que hay algún aspecto positivo del patriarcado. Creo que en la definición que tocamos, no creo que haya porque es una fuerza opresora sobre las mujeres. Y como cualquier cosa opresiva, a mí me parece que no está buena. Me gustaría vivir en una sociedad donde las mujeres son lo más libres posibles. Y creo, de hecho, creo que sacando algunas sociedades europeas, en términos mundiales e históricos, estamos bastante bien, como dijimos. Las mujeres pueden elegir qué hacer y qué no hacer, no caen en cana por no tener hijos, pueden ir a la universidad, pueden tomar sus decisiones. Entonces, como, en ese sentido, creo que estamos yendo a un buen lugar. Entiendo el punto si me decís, falta más, puede ser, banco. Pero entiendo el punto. Entonces, como en la definición que tocamos sobre patriarcado, tiene sentido que no hay un aspecto positivo porque es opresivo. Bien. En términos del patriarcado, te voy a proponer otra definición para trabajar con otra cosa. Sobre lo masculino, ¿sí? Si trabajamos como el rol masculino en la sociedad. Y ahí podemos ver como si pensás que existe un rol masculino en la sociedad o no. Pero déjame proponerte algo que tradicionalmente existía y vos me decís cómo te suena, ¿sí? Si pensás que es como si podría llegar a ser considerado como un aspecto positivo del patriarcado. Esto de los hombres van a la guerra para proteger no sé, si Brasil decide invadir mañana. ¿Quiénes van a defender el país? Como la mayoría van a ser hombres, supongo que por deber, más que por... Como no vamos a mandar a mujeres como, bueno, vayan, también por, biológicamente volviendo, un hombre no es tan valioso biológicamente como una mujer, generalmente. Más allá de la guerra. Las mujeres solo están hechas para reproducir, ese es el tema. No están hechas solamente para reproducir, pero tienen el beneficio de poder reproducir, poder hacer más humanos. Ese es el beneficio que tienen. Como que los hombres son más dispensables. Pero es como que una cosa sin la otra no puede ser tampoco. No, banco. O sea. Pero si quedan pocos hombres, como que una mujer puede estar embarazada de un niño a la vez, ¿entendés? Y un hombre puede embarazar muchas mujeres, lo cual no es una buena configuración social tampoco. No, Banco. para nada. Soy un adepto de la monogamia, si me permitís dar mi opinión sobre eso. Pero, por ejemplo, si entra alguien en la casa, ¿sí? Un ladrón. El que debería ir a proteger a la familia o a ver qué pasa es el hombre. Vamos a decir, tradición. Te puedo definir por qué. Yo creo que es como parte del patriarcado masculino, de un mandato masculino positivo, que un hombre, un padre de familia, tiene el mandato de proveer, vamos a decir, o sea, como por sistemas socioeconómicos, culturales, ahora todos tienen que tener trabajo, como toda familia tiene que tener doble trabajo. Sí. Pero como
En términos históricos, generalmente era el hombre el que proveía para la familia. Entonces, para mí, el hombre tiene un mandato de proveer y proteger. A mi entendimiento, podemos estar en desacuerdo sobre esto. Pero vamos a decir un ejemplo tradicional. Creo que es más pop culture, si querés. Titanic. Se hunde el barco. Los barcos de los salvavidas, niños y mujeres. Los hombres nos quedamos y morimos. Y eso ni siquiera hay que hablarlo, ¿me entendés? Es como, yo me sacrifico porque así tienen que ser las cosas. Entonces, podemos estar en desacuerdo o no sobre si esto se sigue manteniendo o no, pero me interesa preguntarte en los ejemplos que te di, y quizás no estás de acuerdo con ninguno, pero pensás que de alguna manera eso de proteger o de buscar proteger a una mujer, podemos hablar de la caballerosidad, de abrir la puerta, de ser caballeroso, de actuar hacia la mujer como Un acto de amor. como algo valioso, pero no como un objeto valioso, sino como una persona valiosa y como ser valiosa por ser mujer. Que sería justamente sobre la cabeza de decir sos menos que yo porque sos mujer. Pero más allá de la caballerosidad, creo que lo más gráfico es el Titanic. Sí. Ya estamos. Ya terminamos, ya. Gracias por bancarla. Sobre todo sobre el Titanic. Esto de se hunde el barco, Sí. se van ustedes, sálvense ustedes, nosotros nos sacrificamos. Sí. ¿Cómo te suena eso? ¿Pensás que hay tal cosa como algo así de una masculinidad positiva? No. ¿La masculinidad no tiene en ningún aspecto nada positivo? No hablo de eso. De la masculinidad, primero que hay que repensar, remil repensar qué es lo masculino. Bien, disculpa, me interesa encontrar eso. La masculinidad positiva, si pensás que existe y cómo se vería en tu forma de ver las cosas. A mí me parece que está toda esta cuestión desde el Titanic hasta el robo en una casa, está pensado desde un lugar en que nosotras no somos capaces de poder o defendernos o de salvarnos de un barco solas. Ok, banco. Eso es lo que yo creo, que está visto desde esa perspectiva, como que nosotros necesitamos que alguien nos venga a salvar, o necesitamos que vos me abras la puerta, o necesito que me pagues la cena, o necesito... No, yo no lo necesito, y no lo considero para nada caballeroso. ¿Sabés qué me parece caballeroso? El respeto. Me parece caballeroso el amor, me parece el caballeroso el demostrar cariño en un momento donde estamos todos con odio. Esas cosas me parecen valiosas de un varón hacia una mujer, si querés, o desde lo masculino, entre las comillas. Hoy. En su momento no te voy a decir que en el Titanic era una idea maravillosa. Hoy no. Eh, Hoy deberíamos hacer 50-50. yo creo que mientras se puedan salvar todos, mejor, pero que no esto de tengo que estar muriéndome yo para salvarte vos porque sos mujer o niño. Bueno, los niños sí, los niños la verdad que te digo que sí, porque son todos vulnerables. ¿Quién va a criar a los niños? ¿Quién sería mejor criando a los niños? No, todos tendríamos que ser capaces de criar a los niños. No es que hay alguien que tiene que ser mejor o peor para criar a los niños. Todos tienen que ser capaces. Si vos elegís tener un pibe, tenés que ser capaz de criarlo. Y si no, no lo tengas. Déjame preguntarte esto y así cómo lo ves. No sé cómo ha sido tu historia familiar, cómo ha sido tu exposición a otras familias, pero pensás que hay una predisposición biológica sobre las mujeres siendo mejores para cuidar de niños, sobre todo infantes creo que la palabra como 0 a 4, ponele. ¿Pensás que es 50 y 50 sobre hombres que pueden cuidar mejor de ese niño y mujeres de ese niño? ¿O pensás que hay una generalidad de que las mujeres pueden criar mejor a un niño de esa edad? Hay una presión social en que vos tenés que tener el instinto maternal. ¿Es una presión social? Es una presión social para las mujeres que tienen que tener un instinto maternal. La verdad es que yo tengo a mis amigos varones que paternan maravillosamente y tengo amigas que maternan bastante fulero. Okay. Yo no soy nadie para juzgar ni maternidad ni paternidad de nadie porque yo no soy madre y no me quiero ni imaginar lo difícil que debe ser. Lo que sí digo es que no debería medirse entre varón, mujer, madre o padre, sino que todos y ambas figuras pilares, ambas figuras son las responsables de ese niño y ambas figuras tienen que estar capacitadas y estar a la altura de criar un pibe. Y si no lo puedes criar, no lo tengas. Yo soy muy de eso, porque traer pibes a este mundo ya hay bastantes que no los quieren. Hay muchos pibes en este mundo que no son queridos. ¿Para qué traer más? Lucía, me interesa preguntarte si quedó algo que te gustaría que hablemos sobre este tema, o cerramos por acá, si quedó algo sin mencionar que te gustaría traer a colación. No, me parece que estuvo muy bien la conversación. Buenísimo. Me interesa darte este espacio por si tenés algo para proporcionar, si querés por alguna razón que te encuentren en redes sociales, este es el momento. No, solo esto. Me parece que es importante poder hablar estos temas en un momento donde de esto no se habla, donde está muy oculto, dar la discusión.
Quizás no quienes simpatizamos al 100% con esta postura que tengo yo, sino también poder charlarlo con gente que no está de acuerdo en lo que yo menciono, o que quizás no entienden el patriarcado, o por lo menos esto de poder hacer la pregunta de qué es y que al otro le resuene y pueda pensarse en sí qué es el patriarcado y hasta dónde me afecta y hasta dónde no me afecta, o nada, cada uno con sus discusiones internas. Pero me parece que está buena la propuesta porque, bueno, te obliga a repensarlo. Disculpe mi falta de atención. Tu nombre es Lucía, ¿verdad? Sí. Bien. Muchas gracias por hablar conmigo, muchas gracias por tus respuestas, por tu tiempo, has sido muy generoso con tu tiempo y gracias por la civilidad. Creo que este tema por ahí para muchas personas es algo como tener miedo de dar la opinión porque me cansé. Me pasó un chabón recién y dijo como, ¿cuántas personas te putearon ya? Es como, podemos hablar y ser civilizados y podemos estar civilizadamente en desacuerdo y creo que lo logramos con éxito eso. Así que muchas gracias por eso, por favor. Y me parece que no menor a discutir, esto es una discusión política, no partidaria, pero es una discusión política, está instalada en la sociedad, hay que hablarla. Y la gente tiene mucho miedo de la política, hablar de política. Y no hablo de partidos, no hablo de lo partidario, no hablo de nada de todo eso, hablo de la política como algo que nos atraviesa a todos. Y me parece que esto es muy importante poder hablarlo, poder mencionarlo en un momento donde nadie quiere hablar de política, nadie quiere dar opiniones, nadie quiere, como están todos ahí con miedo, bueno, me parece que está bueno esto como poder hacerlo. Eso. Lucía, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Agostina, vamos a hablar sobre el patriarcado. Para empezar, me interesa tener una definición de tu parte, ¿sí? ¿Qué entendés por patriarcado? Bien, para mí el patriarcado es la parte masculina, ya sea de una familia, de un contexto social, de parte de, no sé, de algún círculo que someta, o no sé si someta, pero como que ejerza alguna fuerza de cualquier tipo sobre la parte femenina. Ok, muy interesante tu definición. Déjame ver si lo agarré. Me dijiste entonces, lo relacionas con lo masculino y me dijiste, me usaste la palabra someter, lo reformulaste por hacer como lo masculino ejerciendo fuerza sobre lo femenino. Me interesa preguntarte si esa fuerza es compulsiva o es como represiva. ¿Entendés lo que voy? Como es una forma de reprimir a lo femenino. No, lo veo como una parte que lo que pasa es que está tan naturalizado que es como que capaz no lo vemos como una fuerza violenta o como una fuerza que nos haga mal, pero esa parte que quiere como cuidar y englobar capaz más a la mujer, que tiene como una debilidad un poquito más marcada, por así decirlo. ¿A qué te referís con eso? ¿A qué te referís con que quiere cuidar a la mujer o a lo femenino en debilidades más marcadas? No sé a qué te referís con debilidades. ¿Es como una debilidad de lo femenino? ¿Como lo masculino quiere cuidar? Como que lo veo como que la mujer tiene cierto poder, pero no es tan alto, no es tan grande como la parte masculina, por así decirlo. ¿Sí? Como que lo veo que lo tenemos en trabajos, lo tenemos como sociedad, que el hombre es más fuerte en muchas cosas y la mujer no tanto. Entonces eso como que lo veo como más patriarcal en una sociedad, en la casa, en un vínculo, no sé, amoroso, en amistades, todo eso, que por ahí está marcando esa parte nuestra, digamos. Como mujer lo hablo. Déjame ver, porque estoy tratando de entender cómo lo... Sí, no quiero cambiar tu forma de ver las cosas. De último te voy a hacer una proposición de cómo te suena esto, pero no te quiero cambiar la forma de ver las cosas, quiero tratar de entender cómo pensás. Me dijiste, sentís que los hombres tienen más poder que las mujeres en algunos ámbitos. Sí. ¿Es por ahí? Ok, sentís que es como... Estoy tratando de entenderlo como que de alguna manera siento que no tenés una connotación necesariamente negativa de lo que significa el patriarcado, sino como una realidad y como que tiene sus pros y sus contras. ¿Es por ahí? Exactamente. Sí, sí, sí. Como que no lo veo que esté mal en algunas cosas, pero sí... no lo veo mal. No lo veo mal, pero lo veo marcado en muchas cosas. Capaz un laburo, capaz como sociedad, capaz como familias, muchas estructuras familiares que tienen como el padre como referente y la madre está siempre tratando de seguir sus pasos.
por cosas que no sé, que estructuras de familia, que cómo la criaron, cómo fueron, y bueno, se marca desde ese lado. Hoy en día como que se ha roto un poco esa parte de esa estructura. Entonces es como medio ahí, como que se está tratando de, no sé, poner a la mujer en esta parte de igualdad, pero yo creo que nunca va a ser totalmente igual. Te puedo hacer como 4 o 5 preguntas de lo que acabas de hacer, Sí, sí, pero sí. déjame postergarlas. Déjame preguntarte una antes, así tenemos una definición completa. Ya me definiste qué es patriarcado para vos. Me interesa preguntarte qué utilidad cumple. Un poco ya me lo estás diciendo, pero ¿para qué sirve o qué utilidad cumple? El patriarcado. Y, por ejemplo, todo lo que es la parte de, de fuerza lo veo más que nada como de esta parte de toma de decisiones prácticas. La mujer por ahí es un poco más sensible en muchas cuestiones. Hay mujeres prácticas también, mujeres más lógicas, pero el hombre generalmente lo veo como ayuda o nos ayuda en este caso a ser un poco más estructurados y un poco más prácticos a la hora de realizar un trabajo, de como sociedad, como que lo veo más por ese. Y la mujer la veo como la parte sensible, empática, y es esa fusión. Tendrían que estar estas dos partes para mí. Ok, es muy interesante lo que me estoy diciendo porque son pocas las personas que me he cruzado, esta tarde no porque soy la primera, pero en la vida, que tienen un concepto de patriarcado que es necesariamente combativo, como hombres contra mujeres. Y lo que vos me estás proponiendo es, el patriarcado es la parte masculina en una fusión que hace que las cosas funcionen bien, valga la redundancia, eh, entre lo femenino y lo masculino. Y el patriarcado hace referencia simplemente a el lado masculino de la ecuación. Entonces me decís la utilidad es No de lo veo tomar. como malo, no lo veo como la parte negativa, lo veo como que el patriarcado tiene que estar por algún en algún punto, por algo fue y por algo se le dio una definición en cierto momento, pero se puede ir transformando, ¿no? Como que ¿por qué lo tenemos que tener como malo al matriarcado o al patriarcado? Cualquiera de las dos partes, ¿no? O sea, como que ¿por qué tenerlo como un ejemplo negativo, ¿no? Como de ese lado, si se pueden fusionar. Ok, quiero ver cómo ir haciéndote las preguntas. Tengo 3 o 4, pero me interesa preguntarte primero sobre esto. Si es tu observación o si compartís esta observación de la mayoría de las veces en las cuales se menciona el patriarcado, se lo menciona en términos combativos, como una fuerza únicamente, y esta es la palabra clave, únicamente opresiva y represiva, y como de fuerza en contra de las mujeres. Y a mi entender es... Dame 2 toques. Impresionante. Em, como una fuerza que reprime a las mujeres y es únicamente negativa y como si esa fuera la única utilidad que tiene. Entonces como que hay que combatir al patriarcado y muerte al macho y derrocar el control y el poder. También como lo veo en términos de poder, como las mujeres no tienen suficiente poder, entonces le tenemos que combatir contra los hombres y robar ese poder a los hombres. Bueno, te tiro un poco, pero me interesa preguntarte si en tu experiencia, en tu exposición con esta idea, Sí. has visto que es generalmente número uno, una cuestión de poder y número dos, una cuestión de un combate entre hombres y mujeres y que puede fomentar El la odio, capaz, división. ¿Cómo, claro. cómo suena esta proposición? Y me pasa de que, por ejemplo, capaz en un contexto, yo tengo una familia hermosa, primero en principal, entonces no puedo hablar desde el lado de que, por ejemplo, mi papá sea el macho que, no sé, me reprima o le reprima a mi mamá, entonces yo no puedo hablar de ese ejercimiento de poder malo. Capaz sí, obviamente lo veo como parte de carácter, pero es su personalidad, yo lo veo por parte de personalidades también de las personas. Sí, entiendo el contexto, he ido a marchas, he estado en marchas feministas, de hecho lo soy, pero no me considero al extremo, ¿sí? Como que todas las cosas al extremo son malas. Podemos tomar desde un punto para ayudar al otro o para, por ahí, no sé, sanar ciertas cosas, ¿no? Como que la parte del poder, y bueno, a ver, pero ¿qué tipo de poder ejerce? O sea, ¿y qué está pasando en un contexto, no sé, social, familiar? Es una lucha que capaz muchas mujeres, lo hablo como mujer, muchas mujeres lo ponemos como querer sacarle todo el poder, pero porque es como si tuvieras un resentimiento, ¿me entendés? Desde el lado de por qué ellos sí y nosotras no.
¿me entendés? Y no está bueno, porque no está bueno actuar desde el resentimiento, nunca, ni la parte femenina ni la parte masculina, o sea, ni a persona, ni a un niño, nada, o sea, es como, a ver, eso lo veo. Tengo un par de preguntas, creo que son preguntas distintas, pero agarrarlas como te vengan y decime la respuesta. Una, si pensás que muchos de los movimientos sociales del último tiempo han sido o tienen la predisposición a ser cooptados, movimientos sociales me refiero, sea el aborto, sea el feminismo en general, sea los LGBT, sean los partidos políticos de derecha o izquierda, si tienen la predisposición a ser cooptados por las fases extremistas, como no es fácil la palabra, pero como el grupo extremista de ese movimiento, si tienen esa predisposición. Y la otra es si también muchos de estos grupos tienen como, o muchos de los extremistas están movidos no por lo más bello de la idea y por tratar de debatir y de hablar de la idea, sino de un resentimiento y como es buscar un enemigo en común que hace que mi vida no vaya bien. Entonces, no, mi vida no va bien por el patriarcado, mi vida no va bien porque existe la izquierda, porque existe la derecha, porque me oprimen económicamente o de alguna manera. ¿Pensás que hay un factor de eso, de darle una excusa como superior a que tu vida no vaya bien, de alguna manera? Sí. ¿Cómo lo ves? Sí, sí, sí. Pero eso es una mente totalmente débil, lo veo, porque si yo me uno a un grupo, yo creo que ese grupo, ya sea de izquierda, de derecha, no sé, del colectivo LGTB, de cualquiera, son fanatismos que llevan y engloban a personas que no tienen algo marcado de cómo seguir o el pensamiento. Entonces, bueno, me guío por lo que me dice alguien que es muy convincente a la hora de hablar, a la hora de marcarme las ideas y me marcan las ideas. Entonces ahí existen grupos con menos gente y grupos con más gente, con estas ideas más al extremo, y es como, bueno, a ver, ¿quién se une a nosotros? Y no está marcado, ¿me entendés? Un pensamiento propio. Por ejemplo, no sé, yo siento que tengo un pensamiento propio, y si yo tengo que abrir debate con algo, lo abro, no sé, sin desprestigiarlo como me estás diciendo, lo tomo por parte y así, ¿me entendés? Como no ir por el lado de no, lo que vos pensás está mal, ¿me entendés? Y lo que yo pienso está bien. Ok. Sí, es interesante porque por ahí es muy difícil diferenciar qué parte del grupo, si vos me decís sos feminista, es como, bueno, ¿qué ideas se me vienen a la cabeza? ¿Viste? Cuando vamos hablando, yo te voy diciendo palabras y te van apareciendo imágenes en la cabeza, estás tratando de entender mis palabras. Entonces, si decís soy feminista, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Entendés? Entonces, creo que para algunas personas les choca eso por... Les choca la categoría. Claro. 100%, pero sí. Decime cómo te suena esto. Creo que es porque lo que se te viene a la cabeza es los extremistas de ese grupo. ¿Entendés? Como se me viene la figura más violenta del movimiento y no lo razonable. Por eso te digo, si pensás que en general, sea lo LGBT, sea el aborto, el feminista, derecha, izquierda, si tienes esta tendencia a ser cooptado y a ser de igual manera como impulsado, porque son los que mueven el movimiento, extremistas. Sí, totalmente. Yo creo que todo tipo de movimientos son extremistas, ¿me entendés? Y usan esa parte del extremo también como para captar gente, ¿no? Si yo tengo una idea, política, lo que sea, ¿me entendés? Y soy totalmente del extremo, yo capto la atención del otro, ¿me entendés? Déjame preguntarte, ¿pensás que lo que es atractivo es que es una explicación simple y total? Por ejemplo, el enemigo es el hombre en sí mismo. No hay ningún aspecto positivo del hombre. Es una explicación simple. Para la derecha dirá que es la izquierda, para la izquierda dirá que es la derecha. Entonces, como atribuís todos los vicios y las maldades de la sociedad en un grupo claro. Entonces es una explicación simple al extremo, sea cual sea donde quieras colocar o posicionar el mal. Pero es una explicación simple, tenés un enemigo común, ellos hacen que nuestra vida no sea buena, tenemos que eliminarlos. ¿Cómo te suena esta proposición de que la simpleza del extremismo es lo que hace que sea atractivo? Porque es una explicación total y simple. ¿Cómo lo ves? No, la veo muy contradictoria, como que no lo veo como por qué tener que ir siempre en esa base, ¿me entendés? De ir al choque con las fuerzas o con lo que... No. Entiendo de que vos no tengas esa predisposición a caer en extremismos. Sí. Lo que estoy tratando de proponerte es que tratemos de entender por qué muchas personas caen en extremismos. ¿Por qué? De una. Y
lo mismo que te comentaba recién, es como que no tener un criterio propio, tipo no tener una idea de lo que realmente quiero o creo, ¿me entendés? Una creencia, ¿me entendés? No te digo que creamos, no sé, es lo mismo que la religión, ¿me entendés? O sea, basarse en algo para enfocar todo mi energía, mi poder en eso, es una mente débil. Por eso siento que capaz la gente que opta por involucrarse en estos colectivos, todo eso, es gente que necesita capaz alguien que le dé ideas, que no tiene ideas propias, para mí, ¿no? Como que podemos estar en un colectivo y sumar en ese colectivo con ideas, todo eso. Ahora, cuando ya se vuelve extremo todo, ya ahí no lo comparto. Ahí sí lo veo como de, de que te quieran, no lavar el cerebro, pero es como que te quieren dar vuelta a lo que vos tenías y bueno, no, tenés que pensar así. ¿Entendés? ¿Pensás que un factor puede ser la validación de tu resentimiento? Como tu vida no va bien, te sentís enojado por eso, y viene alguien y te dicen, está bien que te sientas así, y esta es la causa. Y como, sí, más vale, buenísimo, quiero ser parte del grupo, y tener la sensación de comunidad también. Sí, tal cual, porque es esa misma situación de no saber qué te pasa porque no tengo una idea, una estructura propia, y la persona que venga y me diga, no, te pasa esto porque es esto, y justo estás en ese grupo, decís, ah, tenés razón, ¿me entendés? Como que, bueno, me sirvió, y me sacaste de lo que pensaba, y ahora puedo enfocar mis ideas en eso, ¿me entendés? Y ahí está, como van creando grupos sociales, movimientos religiosos, para sacar una idea de algo capaz que lo podía solucionar propiamente la persona. Pero bueno. Agostina, me interesa que volvamos a este tema del patriarcado, que mencionaste la familia y los roles masculinos, y me interesa, y me mencionaste también los roles de poder, como en la sociedad. Preguntarte por ahí, como alguna, me dijiste como que, si lo agarré bien, si no, por favor, corregime, como que pensás que se está rompiendo lo que antes era un estereotipo de el hombre como cabeza de familia. No lo pusiste en esos términos, pero me dijiste como que el hombre tenía el poder o como, nada, el ser cabeza de familia. De alguna manera también los apellidos van de eso, como por eso el hombre traspasa el apellido. De igual manera, por eso es que cuando se hunde el Titanic, las mujeres y los niños se van y el hombre se queda. Como tenés el pro de tener la palabra final en decisiones prácticas, si lo entendí de tu forma de ver las cosas, si no, por favor, corregime. Tenés el pro de tener como hombre la palabra final en decisiones prácticas sobre a dónde va la familia y sobre para dónde vamos, pero al mismo tiempo tenés la responsabilidad de proveer para esa familia, de protegerla y de si alguien tiene que darle vida, sos vos. ¿Cómo te suena esta proposición sobre lo que era? Y decime si pensás que todavía es una buena forma de establecer una familia. En términos prácticos, sobre cómo debería comportarse un buen hombre, y estamos hablando de un segmento de la sociedad que es cada vez más chico, como un buen hombre que tiene el deseo de ser padre, de formar una familia y de cuidar de esa familia. ¿Cómo te suena esa proposición que antes era verdad y era indiscutida y ahora la estamos discutiendo? ¿Pensás que tiene bases en la realidad o que hay otra forma de hacerlo que sea mejor? Medio confuso como me lo explicaste. Ah, bueno, disculpa. Mala mía. A ver, veo que se está rompiendo esta estructura y que, por ejemplo, bases de familia, ya hay familias que no hay hombres, hay solamente una mujer y su niño, o capaz un hombre y su hija, porque ya hay esta parte de familias totalmente disfuncionales que nada, no sé, no necesito un hombre en mi vida, o no necesito una mujer en mi vida y pueden seguir a su ritmo y a su forma. Y eso está re bien también, porque ¿por qué tiene que haber sí o sí la familia como 3, 4, 5 con la mamá y el papá? Que el papá provee y la mamá esté ahí a ver qué falta acá, qué tengo que dar. Porque es esto, es dar y recibir, ¿me entendés? Es como que la mujer recibe y el hombre da. Y yo creo que es un 50 y un 50, tendría que ser. Es decir, ¿por qué el hombre tiene que proveer todo el tiempo y la mujer recibir lo que provee, ¿no? Creo que eso un poco se ha estado y se va rompiendo. Pueden llegar a quedar estructuras, obviamente, en familias que, no sé, están capaz chapada a la antigua, por así decirlo. Pero está bueno que haya movimientos, acá de nuevo lo social, todo eso, que abran un poco también la mente sobre esto, sin el extremo.
pero que abran la mente desde este lado, desde este punto. Es interesante. Lo estoy viendo en mi cabeza como tengo una imagen de el centro y la periferia. ¿Sí? El centro es como la norma y la periferia es lo que no es la norma, que deberíamos poder aceptarlo y como históricamente esta sociedad está basada en filosofías y pensamientos cristianos y como no deberías condenar a personas que viven de manera distinta a vos. Al mismo tiempo, no deberíamos romper lo que era el centro, porque si no tenés centro, todo vale lo mismo. Claro, no hay una estructura, tal cual. Entonces me sale preguntarte en esa lógica un par de cosas. Primero me sale como comentar sobre que no estoy de acuerdo en ese término de el hombre da únicamente y la mujer recibe únicamente. Creo que la mujer también da. Vamos a ponerlo de vuelta en términos totalmente estereotípicos de lo que debía ser en los años 50 o 60, póngale. La mujer daba, en los primeros años estaba mucho más enfocada en la crianza del hijo, lo cual es lógico en términos biológicos, y al mismo tiempo da el orden y la tranquilidad del hogar. Entonces, si voy a salir 8 horas hace poco, pero antes como 10, 12, 16 horas a trabajar con mi cuerpo bajo el sol, quiero llegar a casa y tener esa tranquilidad y sentirme en un lugar seguro. Por decirte, entonces, como ahí tenés una utilidad de servicio femenino. Estamos hablando de los estereotípicos, ¿sí? Tenés también la complicación de la mujer ahora está casi obligada a trabajar para tener sus 2 ingresos para poder cubrir las necesidades familiares. El problema de eso es que la familia pierde tiempo de estar junta, número 1, y 2, la mujer sigue teniendo que hacer el doble de trabajo porque generalmente las tareas del hogar las siguen tomando las mujeres. Estoy hablando con un demógrafo que trabaja para el CONICET y que dice que uno de los principales cuestionamientos de por qué no, o de que les gustaría tener solucionado a las mujeres antes de entrar en tener un hijo, es eso, es como que el hombre esté al servicio de la copaternidad y como que tome la posta de vamos entre los dos. Sobre todo si los dos van a tener que estar trabajando. ¿Dónde estaba yendo con todo esto? Bien, decirte eso, como no sé si estoy de acuerdo en que es únicamente el hombre da y la mujer recibe. Creo que los dos dan en formatos distintos y creo que por ahí puede ser un símbolo de nuestros tiempos de ver casi todo como 1, poder, 2, economía. Como quien hace la plata es el que tiene el poder. Ok, esto no sé bien, tengo el dato, agárralo con todas las pinzas, ¿sí? Los hombres hacían, esto es una estadística de Estados Unidos, y no tengo los números, los hombres hacen la gran mayoría de el ingreso a la familia, pero las mujeres hacen la gran mayoría de el gasto en la familia. Entonces las decisiones económicas de la familia las terminan tomando las mujeres. Y ahí tenés un argumento interesante de quién tiene más poder, el que hace la plata o el que gasta la plata. En términos de quién toma la decisión de qué producto compramos o cómo usamos la plata. X. Volviendo sobre esto de la familia que me mencionaste, ahora hay familias distintas y como hay familias de madres solteras o padres solteros, menos, o 2 mamás, 2 papás. Hay infinitas configuraciones de familia. Así como suena esta propuesta, como tenemos que aceptar a todas y no condenar a nadie y no señalar con el dedo, me parece como cristiano de alguna manera. Al mismo tiempo, ¿pensás que todas las configuraciones de familia van a tener un igual resultado en cuanto al mejor desarrollo del niño? ¿O pensás que hay una configuración que es superior a las otras en esta métrica, el mejor desarrollo del niño? En líneas generales, quizás tenés una mamá que es un 11 de 10 y te logra sacar adelante y termina siendo el presidente, X, o un papá o lo mismo, pero en líneas generales, como para establecer una norma, para seguir manteniendo un centro. ¿Cómo suena esta idea? ¿Pensás que hay una configuración que sea superior a las otras en términos de la crianza del niño? ¿Cómo lo ves? Debería tener una configuración, pero no sé si estoy de acuerdo que porque tengamos una estructura de mamá y papá sea esa la base para que el niño sea la mejor persona y sea un 10 como trabajo, como todo, porque, y lo pienso mucho y capaz es mi idea en realidad como persona, que yo creo mucho capaz en las energías de la gente, entonces como que si yo, no sé, obro mal y tengo mamá y papá, pero es porque es mi característica, o sea, es mi personalidad, o sea, yo soy así, me pueden haber criado re bien, pero y mi mamá y mi viejo, y no terminé siendo lo mejor. Me puedo haber criado mi tía y mi tío y soy una excelente persona, o sea, creo que sí puede llegar a haber una estructura como lineamiento, tiene que haber una estructura, pero no significa que el niño esté bien desarrollado o bien criado, ¿sí? Ok. Creo que estamos de acuerdo, decimos si no, en que va a depender al final de las particularidades. Como podés poner una norma, pero eso no entra en las particularidades. Y podés tener una mamá zarpada que te saca adelante
o un papá zarpado o X, como un padre adoptivo, una madre adoptiva que no es biológica también, 100%. Me interesa preguntarte, en el caso de que fuéramos a ver las métricas, ¿sí? A ver las estadísticas, ¿qué estadísticas pensás que serían importantes para definir si quisiéramos con buena voluntad tratar de encontrar cuál es la mejor configuración de familia? ¿Qué métricas explorarías? Te tiro algunas y así como la ves. Probabilidad de caer en pobreza, probabilidad de caer en la cárcel, probabilidad de caer en drogadicciones. Habrá algunas otras. Nivel alcanzado, nivel educativo alcanzado. O cuál es tu poder de compra a los 30 años. No sé, como cuánta plata haces según la configuración de familia que tenías. ¿Qué métricas pensás que serían importantes de explorar en pos de encontrar cuál es la mejor configuración de familia si lo fuéramos a hacer empíricamente, incluso dejando de lado toda la historia que nos trajo hasta acá, ¿sí? Si lo fuéramos a tratar de empezar de cero y tratar de averiguarlo realmente con los datos puros y duros. ¿Qué métricas pensás que serían importantes? Y todas son un poco importantes en una base. O sea, si yo, no sé, me drogo, capaz que no salgo adelante económicamente porque me gasto toda la plata en la droga. Si caigo en cana porque fui a robar porque no tenía, no sé, algún poder de estudio o de que realmente, no sé, soy capaz, no sé, cleptómano real, ¿me entendés? Y no sé, me gusta robar. Creo que todas son importantes un poco por igual, como estadísticas. No lo veo como una métrica que habría que centrarnos en una. Habría que centrarnos en la estructura de la familia o del niño, en principio, y si va todo medio capaz mal, bueno, a ver qué es lo que realmente, pero creo que sería como muy personalizado, ¿no? Como ver qué le pasa a cada una de estas familias. Capaz no se puede, ¿no? Porque no podemos ver qué es lo que le pasa en situación a cada uno puntualmente, pero sí podríamos hacer capaz un porcentaje de cuál es el problema de la familia en sí, ¿no? Como verlos de ese lado, pero me parece que todas son importantes. Déjame preguntarte, me dijiste, cuando me decís todas son importantes, ¿te referís a las que te propuse? Sí. Ok, como criminalidad, probabilidades de caer en la cárcel, probabilidad de caer en adicciones. O económicas también, o sea, pobreza, una familia que no sé, que no tiene, no tuvo o la perdió, por ejemplo, no sé, de un sistema económico no tenía, poner una casa y cayó justo en la pobreza y tiene un niño y bueno, ahí esa estructura está media rota, ¿no? Porque tampoco tenemos no rota como personas, ¿no? Rotas como estructura de base. Yo, ¿cómo le puedo dar una buena vida a un niño si está en la calle? ¿No? Si no tiene un techo, un lugar donde yo pueda, no sé, enseñarle cosas básicas, si es una nena, no sé, cómo cuidarse, cómo estar, o sea, es esa seguridad de dársela. El nivel de pobreza también es como muy importante desde ese lado de estructura. Sí, me estás haciendo ver la complejidad de todos los factores y es muy difícil poner algo en el centro si estás tomando tantos factores en cuenta y como que al final 100% está esta idea de va a depender de cada caso. Más vale. Pero eso, como cómo marcar el horizonte, como a dónde deberíamos apuntar. Como si tuvieras 16 años, ¿sí? Una sobrina, vamos a decir, de 16 años. ¿Qué le dirías? Le dirías, y es más, como que ya quiero cerrar este tema y pasar a otra cosa, pero como estoy pensando en voz alta, como, ¿qué le dirías a esa sobrina o a ese sobrino de 16 años? ¿Cómo sería la mejor forma de marcar su vida? Más vale va a depender de la pareja que elija, de cómo sea esa persona, de las situaciones extras, de dónde nació, en qué escalón socioeconómico nació, de si la familia cercana lo pudo criar bien o tenía problemas con adicciones, por ejemplo. Depende de cada caso, 100%. Si le tuvieras que dar una guía a una persona de 16 años, ¿qué le dirías? Que se centre realmente en lo que quiere como meta, como proyecto, que se siente en ella, o sea, que se centre en ella, que no se centre en buscarlo en alguien más o en una estructura familiar, que se centre en ella, que se centre en algún objetivo importante que tenga, no sé, una pasión, un sueño y que persiga eso, que persiga realmente lo que le hace feliz. Yo creo que cuando uno tiene una meta, tiene un objetivo, le va bien en la vida, en lo que sea, la meta que sea, porque estás enfocado en vos, en lo que realmente querés.
Déjame preguntarte, y sos libre de no responderme en cámara. ¿Cuántos años tenés? 26. Bien, tenemos la misma edad. Vamos a ver cómo nos va en la vida, ¿no? Pero si tuvieras que tener una visión sobre los próximos 20 años, o quizá una observación de la gente que tenés cerca tuyo en distintas etapas de la vida, ¿pensás que lo que más va a llenar, hay que ver cómo hacer esta pregunta? Creo que lo estoy preguntando más en cuanto al lado femenino que al masculino. Lo podemos tomar como solo las mujeres, o solo los hombres, o ambos sexos. Agárralo como quieras. Pero ¿qué pensás que va a llenar más a una persona, o a una mujer, o a un hombre, en su vida? ¿Tener una familia o tener una carrera en la cual la rompe? Que estadísticamente los que la rompen es un 10% quizás, un 20%. ¿Pensás que va a llenar más en términos existenciales de estoy contento con mi vida y estoy satisfecho con mi vida, formar una familia o tener una carrera y perseguir dinero y viajes y otras persecuciones? Intuición. No tenemos 50 años para ver para atrás para decir en mi experiencia, pero para adelante. Si tuvieras que decirme tu intuición, ¿qué te marca? Capaz un poco material lo mío, pero yo creo que perseguir tu sueño y tu meta, tipo tu carrera, no sé, capaz tu sueño es viajar por el mundo y hacer trencitas en la playa, ¿me entendés? Y esa es tu carrera para vos, ¿me entendés? Es tu proyecto. Y si encontrás a alguien que te acompañe en eso, yo creo que eso ahí va como más de la mano, ¿me entendés? Creo que perseguir tu sueño, tu proyecto, capaz te lleva a encontrar una persona que está en la misma sintonía que vos y crear una familia de a dos, de a tres, no importa, pero es como primero enfocarse en el proyecto de uno, ¿sí? Como que me parece que perseguir la carrera me va más por ese lado. No importa. Bueno, vamos a tener que estar de acuerdo, estar en desacuerdo. Es parte. Me interesa preguntarte sobre, ya estamos peligrosamente en otros temas, hace como una media hora estamos en otros temas. Muchas gracias por tu tiempo, verdaderamente. Me interesa preguntarte cómo ves esto de el peso de la decisión femenina en ese aspecto, como que injusto como es, creo que es una carga que tiene la mujer sobre la decisión de ser madre o no y de formar una pareja, porque ¿cuánto tiempo te lleva a conocer a una persona y definir si querés que sea el padre de tus hijos o no? ¿Al menos 2 años, 3 años? Como no. Toda la vida. No, bueno, sí, puede ser que te lleve su tiempo. Hoy en día también lo veo mucho por ese lado, las parejas no están muy enfocadas en hacer familia, lo veo hoy. Como que nadie está pensando, uy, qué ganas de tener familia que tengo. Capaz que tengo ganas de tener, no sé, una persona a mi lado y viajar, o quiero estar sola y disfrutar la vida. O sea, la parte de la natalidad hoy no está en esa creación de, bueno, sí, hagamos, como antes. Sí, que antes sí. Era real, ¿no? O sea, antes era como, che, hay que tener familia, hay que hacer familia. No puede ser uno tampoco, tiene que ser dos, ¿me entendés? Tenían que ser dos porque tiene que tener hermanito, porque el hermanito lo va a cuidar después y nos va a cuidar a nosotros. Esa estructura estaba muy consolidada antes y hoy en día no. Entonces es complicado decir, che, realmente la pareja va a ir por este lado, o sea, quiero tener pareja para tener familia, no. Creo que sí, creo que tenés el termómetro correcto sobre nuestra civilización occidental ahora. Córdoba, Europa, América en general. Bien. Ahora, el punto que te quiero preguntar es sobre cómo vivís, no sé si tenés un grupo de amigas que lo hablan quizás, esto de tenés la presión como mujer del reloj biológico. Como que un hombre puede tener hijos a los 70, no digo si está bien o si es la mejor opción, pero la mujer a los... Este es otro dato. 35, más o menos. Eso. 30-35, escuché que... Agárralo con pinzas de vuelta, ¿sí? Sí. Entre los 30 y los 35, no sé cuál es la línea en particular, la mujer entra en el terreno de... Tenés 50% de probabilidades de ser madre y 50% de no, a esa edad. Entonces, ¿cómo la ves a esto? Como que 100% buenísimo vivir la vida y todo eso, pero en el mientras vas a tener que definir si querés ser madre o no, porque si no corres el peligro de terminar siendo una... ¿Cómo lo dirías? ¿Cómo se dice cuando no tenés hijos? Como una mujer sin hijos involuntariamente. ¿Entendés? Como no lo deseaste, pensaste que en algún momento iba a pasar, no hiciste el tiempo para eso, te diste cuenta tarde y ahora no tenés tiempo. Y otra cosa que me interesa proponerte es, a los 30, 35 años, físicamente no sos igual de atractiva o de deseable para el otro sexo, para los hombres que sobre todo
o algo fundacional para ver si querés estar con esa persona es el atractivo físico. Entonces, ¿cómo te suena esto de la encrucijada en la cual se encuentran las mujeres? También cuando se le dice, che, métele tu carrera, métele a conseguir la mayor cantidad de poder que quieras, vivir tu vida. ¿Cómo? Te desenfocas de esa parte de como mujer, decimos. Claro, lo que estoy proponiendo es, ¿cómo te suena? ¿Cuál es tu experiencia con tus amigas? ¿O qué tanto se habla esto de la encrucijada en que tenés un límite de tiempo y que tenés muchas opciones? Como que podés irte a vivir, eso es lo loco de nuestra generación también. Podrías estar en cualquier lado, podrías irte a vivir a donde quieras. Podrías estar con quien quieras. Ahora ya no hay tampoco ese problema de No conseguir a alguien. Bueno, sí se habla bastante en mi grupo de amigas y es como el otro día justamente lo hablábamos de congelar óvulos, por ejemplo. El congelar óvulos es, creo que hoy en día, lo más factible de mi generación, porque mi generación es la que, nuestra generación es la que está en ese pensamiento de, che, ¿qué hago? O sea, ¿quiero seguir una carrera o me enfoco en buscar a alguien que sea mi compañera para toda la vida y crear a alguien? Entonces, como no está tan decidido esto, es decir, bueno, pero lo proyecto, ¿no? O sea, lo quiero en algún momento, bueno, congelo óvulos. Se vio, creo que congelar óvulos hoy en día no es tan barato, pero bueno, si tenés la posibilidad de hacerlo porque realmente no sabes qué hacer, creo que hasta los 29 años aproximadamente, también es una estadística media que la leí coso, tus óvulos son fértiles, los puedes congelar. Si vos querés hacerlo a los 32, a los 33, a los 40, ser madre con tus óvulos ya congelados, joya, está esa posibilidad. Bien, me queda la última pregunta y ya quedamos, como Bueno. me decís hasta dónde. ¿Pensás que hay, también, una cuestión de intuición y de cómo lo ves? ¿Pensás que hay una franja en la cual es más... Va a depender de cada individuo, de vuelta, pero en líneas generales, si tuvieras que marcar la norma y el centro, ¿pensás que hay una franja en la cual es más conveniente que seas madre? Va a depender del individuo, pero digo, en cantidad de tiempo, sí, de edad. De edad, sobre todo te estoy preguntando, me puedes decir los dos si querés, como femenino y masculino, pero en cantidad en términos de madurez o de energía, ¿viste? Como que dicen las malas lenguas que a los 40 no tenés la misma cantidad de energía que a los 20. Entonces, energía, disposición de criarlos y de pasar tiempo. ¿Tenés alguna intuición sobre eso? Sí, yo creo que estaría bueno. No, lo veo como, capaz a los 30 uno ya tiene una idea como estructura, como persona, como de crianza. Uno no nace ni siendo padre ni siendo madre, pero sí tenemos una cierta madurez que no la tenemos a los 20, 21, 22, que hay padres chicos, o sea, de esta edad, digamos, de este rango, que para mí es chico, pero que también tienen otra energía, ¿me entendés? Y capaz a los 40 no tenés ganas de ir a un jardín. Y capaz a los 35 no sé si tengo ganas de estar participando en el acto de cosas porque tengo cosas que hacer. Entonces, hay ciertos tiempos que creo que eso lo mide uno, ¿no? Pero hay capaz una estructura en mí que entre los 30 y 35 como mucho, porque ya a los 40 sí, a mí me parece que ya la persona, no sé si está con esa misma energía de que estar criándolo, capaz, sí, y tiene esa personalidad y re va, o le re gustan los chicos, le re gustan los niños y no tiene ese problema. Pero no todos, ¿no? Como no todos tenemos esa misma disponibilidad y esa misma energía en cada ser. Sí, yo creo que parte mucho de los 30 por ahí como para tener esa parte de la familia. Agostina, eso sí todo. Me interesa preguntarte por las dudas si quedó algo de lo cual te gustaría, te voy a ir medio paso para adelante y tengo miedo de cortarte. Perdón. ¿Hay algún tema que te hubiera gustado que toquemos o que hablemos de algo referido al patriarcado o el mundo de la fertilidad y de crear una pareja y de formar una familia? Hablamos varias cosas que estaban por fuera, tomamos varias tangentes, pero me interesa preguntarte... Bueno, está bien. Están de fiesta y es la calle. ¿Qué querés? No es un estudio. Bien. Me interesa preguntarte eso, si quedó algo por hablar que te gustaría añadir o agregar. No, fue bastante completo, la verdad que súper completo. Y esto de ir por las ramas está bueno porque uno va como trayendo ideas que no las pensabas y ahora las pensás, ¿me entendés? Capaz cosas que vos me dijiste que yo no las tenía muy en cuenta y ahora las tengo, ¿me entendés? Como está bueno eso.
Agostina, eso ha sido todo. Me interesa darte este espacio. Si por alguna razón querés promocionar algo, si querés que te encuentren por alguna razón en redes sociales, es ahora. No, todo. Ok. Agostina, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Muchas gracias.